Eh, Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por aguantar la última paliza ya del todo. Espero que os sea un poco llevadero. 5N. Yo soy traumatólogo. Lo que hacemos los traumatólogos normalmente en el pie diabético básicamente es limpiar osteomielitis, es corregir alteraciones de eje y poco más, hacer descargar prominencias óseas. Las prominencias óseas se explican en 10 minutos. Las osteomielitis las habéis visto hace un rato y la corrección de eje sería básicamente toda la traumatología o toda la ortopedia, con lo cual nos vamos a centrar en el Charcot, en la neuroartropatía de Charcot, que simplemente con que os quedéis con 4 ideas creo que saldríamos todos ganando. Yo pertenezco a todas estas sociedades científicas que veis aquí y no tengo ningún conflicto de intereses, por desgracia, pues estaría encantado de tenerlo. Trabajo principalmente en Fátima y en San Juan de Dios. Si tenéis alguna duda o alguna cosa, si queréis me podéis parar sobre la marcha. No hay ningún problema, ¿vale? Eso sí, a lo mejor os pregunto yo a vosotros también, porque esto, por ejemplo, esta situación con el porito que ya vimos antes, lo movió. Esta situación con la ulcerita que ya vimos antes, que ha estado tratándose, ¿sabéis en qué se diferencia un carpintero de un traumatólogo? En que el carpintero hace un uso responsable del antibiótico, porque le pregunta a uno qué sabe. Nosotros le ponemos el antibiótico por nuestra cuenta y este hombre ha estado como 6 meses a base de cefazolina o ertapenen o lo primero que se nos iba ocurriendo. 6 meses después tenemos esta situación. ¿Qué prueba le pediríamos a este hombre? Una radiografía, ¿no? Vale, esta es la radiografía y esta es la exploración en carga. Como ya vimos antes, probablemente esto sea una osteomielitis más que avanzada, ¿no? Y además es un paciente que tiene una actitud en varo que sobrecarga esa zona. ¿Qué tratamiento se ocurriría para esto? Tened en cuenta que julio es un viernes de julio, son las 2 de la tarde. Se ha ido todo el mundo, no queda nadie en el hospital nada más que tú, que eres el más tonto. ¿Qué hacemos con esto? Lo amputamos, ¿no? Amputamos el radio, pero no lo va a amputar tú, porque para eso están los residentes. Se lo engancha al primer residente que encuentra, le engancha esto y le dice que lo ampute. Lo amputa correctamente, todo muy bien. Tú vuelves de vacaciones, todo va perfecto y de pronto te enseña un tío, el residente te enseña la radiografía. Es que le noto algo raro, porque al tío no le duele nada, el pie ha bajado la inflamación, pero tengo una imagen rara en el tarso. Lo primero que vemos es que el radio se lo ha amputado, pero bien, ¿eh? Luego que no hay ninguna inflamación, que hay relieves óseos, que algo está feo. Si empezamos a repasar con él las radiografías, vemos antes de la osteomielitis, en el tarso ya había algo raro. Y en el antepié también. Pero la imagen de la osteomielitis no te deja, los árboles no te dejan ver el bosque a veces, ¿no? Esto es cuando ya estaba la osteomielitis. El tarso está todavía más raro. Y cuando ya hemos terminado, esto está francamente feo, ¿eh? Ese escafoide tiene alguna cosa rara. Cuando vemos la radiografía en carga nos encontramos en esto, una neuroartropatía de Charcot. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, hay un montón de factores desencadenantes por todo el camino que hemos ido siguiendo. Probablemente el Charcot ya estaba empezando porque la osteomielitis puede ocasionar un Charcot. La longitud del remanente del meta que deja no está demostrado, pero parece que mientras más corto sea, más riesgo de Charcot hay. De hecho, este está amputado también y no ha tenido un Charcot. Y la intervención en sí también puede ser un origen del Charcot. Realmente, ¿qué es lo que es el Charcot? El Charcot clásico en este, como estamos viendo, hay una deformidad que está haciendo un equino del retropié, un colapso en medio pie y como no hay nada como no tiene continuidad, el antepié no ofrece resistencia al resto, no ofrece oposición al equino y se acabalga aquí encima, ¿no? El Charcot, ¿qué es en realidad? El Charcot, por definición, es un proceso destructor de hueso no infeccioso asociado a una neuropatía periférica.
A una neuropatía periférica que en nuestro medio, por sistema, o lo más frecuente es que sea por diabetes. Eso es lo que hace que el Charcot esté incluido en el espectro del pie diabético, pero no necesariamente tiene que ser diabético. Cualquier tipo de neuropatía puede desencadenar un Charcot. Lo puede desencadenar una siringomielia, una esclerosis múltiple o lepra, por ejemplo, que suena muy exótico. Lo de la lepra parece que es como de las películas, pero en realidad hay focos de lepra en la zona de Lebrija o en la zona de la Sierra Norte. No es tan raro ver un paciente con lepra. No es una lepra bacteriológicamente activa, como las de Ben-Hur y toda esta historia. Es una lepra con las secuelas de una lepra, ¿no? Entonces, está pendiente de la historia clínica porque no solo los diabéticos pueden tener una neuroartropatía de Charcot. Luego, ¿cómo empezó esta historia? Charcot inventó lo del Charcot, le puso su propio nombre en el siglo XIX y él lo describió en la sífilis, describió una articulación de Charcot que se refería a una destrucción articular y ósea en pacientes sifilíticos. La culpa de la situación actual la tiene este de las gafas, que es Banting, que este se dedicaba a la ortopedia infantil en realidad. Este se fue a la Primera Guerra Mundial y a la vuelta volvió a Toronto, que era su ciudad, y se fue como acababa de empezar la consulta, se fue a echar unas horas a un laboratorio de fisiología que había muy importante que llevaba MacLeod. MacLeod se fue de vacaciones también, igual que hice yo, y dejó aquí al cuidado a Banting y a Best, que tiene más pinta de paciente de ortopedia infantil del otro que de ayudante. Pero bueno, el caso es que estos dos, dice la leyenda, que vendieron el coche, se lo gastaron en perros y descubrieron la insulina. Les dieron el premio Nobel al tío y todo. El único traumatólogo que hay con el premio Nobel y fue por inventar la insulina. Ya tiene cojones la cosa, pero bueno, el caso... El caso es que eso alargó la supervivencia de los diabéticos lo suficiente como para que empezaran a tener neuropatías diabéticas. Hasta antes, básicamente, la gente se moría porque una diabetes sin insulina tiene un pronóstico infausto, ¿no? A partir del año 36 ya se describe la artropatía de Charcot en diabéticos, ¿no? En cuanto a la epidemiología, pues básicamente hay una incidencia del 0,1 al 0,4% en población diabética. Pero si te quedas solo con los que tienen una neuropatía, hay series de hasta el 35%. O sea que el pie de Charcot no es raro. Luego es más frecuente en gente de 50 a 60 años, es más frecuente unilateral, es más frecuente en diabéticos insulinodependientes. Hay un 10% de casos que tienen más de un foco y el riesgo global de mortalidad real por el Charcot es similar al de la diabetes sin Charcot. O sea, no aumenta teóricamente el riesgo de mortalidad, pero luego veremos que hay algún condicionante, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, bueno, pues la etiopatogenia... Coño, se ha movido aquí. Bueno, la etiopatogenia sigue siendo bastante confusa, pero hay 3 líneas, digamos, principales, 3 hipótesis o 3 teorías que explican la neuroartropatía. La primera, la neurovascular, que es la que describió Charcot, que es la teoría neurovascular. Se supone que en el contexto de una neuropatía diabética de un pie con déficit sensitivo y con un flujo conservado, que es característico del Charcot, que no hay oficialmente no hay una afectación vascular severa, hay un predominio de la denervación simpática. Eso provoca un shunt arteriovenoso que a su vez genera osteopenia. Por otro lado, tenemos que aumenta la presión capilar y eso provoca edema. El líquido que pasa de los capilares a los tejidos blandos le cuesta más trabajo volver. Y eso hace que se active esta tercera vía. Esta tercera vía es del 2007, o sea, es la vía del RAN ligando y la osteoprotegerina, que básicamente es que dentro de la cascada inflamatoria, a través de la interleuquina 6 y del factor de necrosis tumoral y toda la historia esta, se activan los osteoclastos de forma predominante frente a los osteoblastos.
Esto hace que se destruya hueso. En realidad no es que haya menos RAN ligando, es que funciona peor. Y hay una heterogeneidad genética que hace que le mete ahí un factor hereditario al tema del charco, ¿no? En cierto modo, hay una cierta predisposición hereditaria. Y luego, por otro lado, tenemos la teoría neurotraumática, la que describió Virchow, que es la de verdad, la que todos entendemos y de donde no tendríamos que haber salido nunca. Pues esto es una cosa neurotraumática. Un golpe se inflama. Eso es muchísimo más inmediato, muchísimo más lógico. Un golpe que tenemos que partir de la base de que tenemos a un paciente con una alteración de la propiocepción y de la sensibilidad, con lo cual el golpe te lo va a contar menos del 20% de los pacientes. Ese golpe provoca edema y activa la cascada inflamatoria que vimos antes. El microtraumatismo de repetición. El microtraumatismo de repetición en un paciente con una alteración de la propiocepción es todo. Caminar es un microtraumatismo de repetición. Si además hay picos de presión plantares, como habéis visto antes, que es muy característico de los diabéticos, hay radios amputados, como habéis visto, hay un Aquiles corto. Todo eso va haciendo que se produzca cada vez que camina con una mala distribución de carga y partiendo de que tenemos una situación de osteopenia se termina provocando un colapso del medio pie y eso nos termina provocando la deformidad característica. Hay otros factores que no está claro cómo integrarlos en medio de todo esto, por ejemplo, el tema de la hemoglobina glicosilada, que parece que valores elevados de hemoglobina glicosilada contribuyen a que se desarrolle, pero también un descenso brusco de la hemoglobina glicosilada o un descenso brusco de peso corporal, corticoides a dosis masivas, que se veía antes con los trasplantes, era muy característico, porque además el riñón juega un papel importante en todo esto. De hecho, el predictor importante no es la hemoglobina glicosilada, es la microalbuminuria que provoca la nefropatía diabética. Tiene mucho más peso en toda esta situación. Bueno, seguimos, que esto ha sido un poquito más espeso, ¿no? Desde un punto de vista clínico, esto no es para leerlo, no os volváis locos. Hay varias clasificaciones. Las clasificaciones más típicas son la de Eichholz, la de Sanders y hay otra de Brodsky. La de Sanders y la de Brodsky se basan en la distribución anatómica. Son mapas que recogen la incidencia por zona, no es más. Y este tipo de clasificaciones solo tiene interés a efectos de estudio. Si haces un trabajo de investigación, pues te interesa catalogar dónde están las lesiones, pero poco más. La de Sanders, lo más llamativo es que el 70% de los casos está entre el Lisfranc y el Chopard. El 15% está por delante y otro 15% está por detrás. Acordarse que esto no solo afecta al pie. Una neuroartropatía de Charcot también te la puedes encontrar en la rodilla o te la puedes encontrar en la columna o incluso en articulaciones que no son ni de carga como las muñecas. O sea que la neuroartropatía no es exclusiva del pie. Y luego la clasificación de Eichenholz es una serie de niveles en los que se provoca inicialmente en unos estadios de pródromo en los que hay mucha participación de partes blandas, hay mucho edema, el pie está caliente, rojo, es con una radiografía normal, pero se produce un efecto inflamatorio importante. Este efecto inflamatorio importante precede, en cierto modo, a la lesión ósea. Aquí es positiva una resonancia y en caso de duda, en casos en los que no termina de quedar claro, se puede hacer un PET-TAC. A medida que va avanzando los grados, la lesión de partes blandas, esa inflamación va desapareciendo, aparece una destrucción ósea que se estabiliza y al final consolida. Pero realmente no es de ningún interés saber si una neuroartropatía Charcot está en grado 2 o está en grado 3. Los estadios iniciales, bueno, pues como hemos visto, un pie rojo, caliente. Caliente quiere decir 2 grados más que en el otro. El diagnóstico diferencial se hace básicamente con
una hiperuricemia, con una osteomielitis, con una celulitis. Rara vez se diagnostica de entrada que hay un charcot en fase aguda. Es realmente raro encontrártelo en esta situación. La gente se harta de dar vueltas, va a urgencia, va a su médico de cabecera, va a 1000 sitios, pero rara vez se diagnostican. Y es muy característico que tengan dolor, no siempre, pero cuando hay dolor, un pie con una neuropatía. La neuropatía del charcot es muy característica. Suelen tener el filamento 10G positivo, o sea, no lo notan, pero la neuropatía del charcot es muy característico que afecte más al frío-calor realmente que otra cosa. Y no es normal que un pie diabético duela, y más en el contexto de una neuropatía. ¿Lo ha apagado, no? ¿O qué? Vale, este sería un poco el tipo de radiografía inicial. Los estadios centrales, ya no está caliente, ya no está rojo, persiste el edema, va progresando la destrucción ósea y hay una cosa que es un fenómeno de reentrada. 1 de cada 4 hace un efecto de reentrada, pasa desde un estadio 3, 4 al primero de nuevo. O sea, un 25% de los pacientes no termina de salir de un charcot y se mete en otro. La destrucción es aún mayor y llegamos a las fases finales. Las partes blandas son normales y ya lo que nos encontramos son alteraciones de eje, nos encontramos relieves óseos prominentes, como este de aquí, un pie en mecedora, y llegamos a situaciones en las que el pie se ha estabilizado. No duele y lo único que hay es que valorar qué hacemos con este tipo de situaciones. Esto sería un estadio final por completo. Esto tiene más de 10 años de evolución. Ha consolidado por completo, ha hecho una coalescencia, ha hecho un bloque óseo y es completamente estable. El tratamiento. Lo primero que vamos a plantearnos es que no hay ningún tipo de consenso, no hay nada con evidencia y todo es según arte. En principio, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer con el tratamiento es plantearnos qué es lo que quieres conseguir, cuál es tu objetivo en el tratamiento. Lo primero es salvar el miembro. Lo primero es que no haya una amputación. El charcot en sí no predispone a una amputación, pero si tú coges a un tío con alteraciones de la propiocepción, de la sensibilidad, con un patrón de marcha alterado, como mínimo ha perdido altura al pie, y además tiene prominencias óseas, pues la probabilidad que tenga una úlcera es del 60%, concretamente. Y eso sí lleva a que haya un 25% de amputaciones normalmente. Una vez salvado el miembro, el objetivo real del tratamiento es conseguir un pie estable, plantígrado, no doloroso, que pueda calzarse o como mínimo que se le pueda poner una órtesis. ¿Cómo conseguimos todo esto? Pues básicamente a base de descarga. Esto era lo que se hacía tradicionalmente, que probablemente siga siendo la mejor opción, pero esto consume una cantidad de recursos humanos espectacular. Las férulas de contacto total probablemente siga siendo la mejor opción. El problema es que esto se va sustituyendo por botas tipo Walker, por las que vimos antes, o por dispositivos de descarga bastante más básicos como este, pero que son muy inmediatos. Esto vale 15 o 20 euros, los tienes de la ortopedia de la puerta y se lo puede poner sobre la marcha. Si el paciente consigue alguna mejora técnica en este tipo de historia, es vía que cuente con una unidad de pie diabético, que se vaya a un sitio relativamente especializado de podología, pero no es la norma. Lo más que puedes conseguir así de una forma inmediata es este tipo de dispositivos. ¿Cuándo recurres al tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico se reserva en principio para los casos en que fracasa el tratamiento conservador, es decir, que el pie es inestable, no es plantígrado o es doloroso. ¿Y en qué momento se operan? Pues realmente no hay un consenso en esto. Tradicionalmente se operan al final de la deformidad, cuando se ha consolidado por completo
el cuadro, cuando ya no hay ninguna actividad y tienes un relieve óseo que quieres resolver. Pero empieza a haber una corriente en la que si tú operas un pie de Charcot en una fase muy avanzada, tienes una deformidad tremenda. La cirugía es muy agresiva, se basa en resecar bloques de hueso bastante importantes, es mucho más mutilante y si lo operas en una fase inicial en la que estás viendo que el pie se va a deformar pero aún no lo ha hecho, consigues una cirugía mucho menos agresiva a pesar de que la piel no está en su mejor momento. Pero es que la fase inicial de un Charcot puede durar entre 3 y 12 meses. Entre 3 y 12 meses la tasa de abandono de ese tipo de zapato postquirúrgico es altísima. La paciente se termina aburriendo y termina haciendo lo que le da la gana. Entonces, no hay ningún indicador real de remisión de la enfermedad. Es difícil saber en qué momento va a terminar. Si puedes echarle suficiente valor como para operar un pie caliente, rojo e inflamado, pues probablemente el mejor momento sea en agudo. Dentro de la cirugía hay dos corrientes. Una que está basada en este tipo de placas como la de abajo, placas, tornillos, se utiliza siempre, se busca un exceso de ingeniería, digamos. Se buscan las placas específicas que son un poquito más gordas, tornillos que son macizos en vez de huecos. Si la placa tiene superficies especialmente resistentes, o sea, las placas modernas, digamos, se doblan por algunos sitios con más facilidad que por otros y las que se usan para el Charcot se doblan menos. O sea, se utiliza material específico, incluso hay estudios comparando intervenir situaciones similares con material específico o con material convencional. La otra opción, este tipo de sistema, muchísimo más divertido, basado en fijadores circulares tipo Ilízaro, que, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos? 5 minutos. Bueno, pues luego el que quiera saber la historia de Ilízaro se la cuento a la puerta. Que este tipo de fijadores lo que hacen es una corrección progresiva. Esto lleva un software y el software te va diciendo semanalmente a qué tornillo hay que darle cuántas vueltas y provoca una corrección progresiva del pie magnífica. Esto lo que hace además es no ser invasivo, con lo cual está especialmente indicado cuando el hueso es muy malo o cuando la piel está muy mal y se puede combinar con gestos de osteosíntesis o de alargamiento del Aquiles. ¿Qué hacemos con este tipo de historias? Intentar usarlo siempre que podemos, pero esto tiene un problemilla, que un montaje como este vale 10 o 12.000 euros. Venderle al gerente que vas a poner un chisme que vale 10 o 12.000 euros con una probabilidad de que el paciente pierda la pierna en el postoperatorio más o menos inmediato del 7% es complicado, ¿eh? Lo que hacemos normalmente es montar este tipo de historias. Esta sería una placa que ponemos en columna medial, montajes incluyendo una triple artrodesis o montaje en el tobillo. Este, si os acordáis, es el ejemplo que vimos antes de situación estable. La inestabilidad la tenía en el tobillo. Toda esta situación es razonablemente estable. Se duplica el material. Lo normal no es poner un clavo y una placa. Lo normal es poner una de las dos cosas. De hecho, lo normal es poner el clavo y la placa se utiliza como rescate. Pero se hace este tipo de montaje que se llaman superconstrucciones, que suena muy chulo, pero se hacen porque la tasa de fracaso del material es altísima. Hay una tasa de uniones fibrosas, no de consolidación ósea, enorme. La tasa de infecciones del material es altísima y la de dehiscencias de herida, ¿para qué os cuento? Una tasa de un riesgo de amputación por la intervención de entre el 7 y el 9%. Pero es verdad que corrige la situación de una forma bastante definitiva. Por último, una cosa que hay que estar pendiente, ¿qué os molesta a vosotros de esta situación? ¿Qué operaríais de esta situación? ¿Dónde le veis más problema? ¿Aquí?
Esto tiene más de 10 años de evolución. Esto es completamente estable. Pero el ascenso del primer radio ha provocado una luz límites dinámicos y donde tiene el tío la úlcera es ahí debajo. Lo que no hay es que conformarse con una cosa que se llama la satisfacción de la búsqueda, que es que en cuanto encuentre algo, ¿no?, patológico, ya con eso me conformo, que a veces el problema no está en lo que se ve a simple vista. Este paciente al final lo que le hicimos fue una artrodesis metatarsofalángica, porque lo que necesitábamos era hacer que despegara el primer dedo del suelo, no corregir todo este tobillo que en realidad nos apetecía mucho más, pero es que no le hacía falta. Y por último, esto es un homenaje a los más viejos. Esto eran las diapositivas que se hacían antiguas del Harvard Graphic. Esto de cuando se daban las charlas con diapositivas de verdad. Eran estos colorines siempre, ¿eh? Bueno, como conclusiones, lo primero, sospecharlo. Si no sospechas que hay un Charcot, no va a identificar una fase aguda en la vida. Sobre todo, está pendiente en un pie diabético, un pie insensible que de pronto empieza a dolerle. Hay que estar muy pendiente en casos atípicos. Un caso atípico es un paciente que ni siquiera es diabético, pero que empieza a dolerle de un día para otro, que aparecen fracturas sin haberse dado un golpe. Y la prevención, hombre, si hay un paciente diabético y sobre todo si tiene una neuropatía periférica, cuidado con los esguinces o con las fracturitas banales, que la mitad de los Charcot empiezan con un esguince que le pusieron una férula y le dijeron que volviera a las 3 semanas a ver qué había pasado. Simplemente con tener en cuenta esos dos factores, se te escapan menos de la mitad de la mayoría de los casos, porque la mayoría de los casos se detectan cuando están en una fase 3 mínimo. O sea, se detectan cuando a alguien ya le da por hacerle una radiografía, sabiendo que tenía una normal del primer día y no había nada, y le termina haciendo una radiografía a un esguince porque sigue hinchado un mes después del golpe y el tío se ha metido directamente en una fase 3. Y poco más. Si queréis alguna cosa, la podemos ver después o lo que sea. Gracias.